Buenas noches. Hoy termina el gobierno de Alan García Pérez, un gobierno que le dio un gran impulso al país, una altísima tasa de crecimiento económico, la más alta quizás de la historia del país, gracias al mantenimiento e incluso profundización del modelo que viene desde los 90, una altísima tasa de inversión privada. Firmó TLCs con casi todos los países con los que comerciamos. Tenemos ahora 2.500.000 millones de clientes potenciales para nuestras exportaciones que hay que aprovechar. Redujo la pobreza en casi 20 puntos, ha llegado a ser esta solamente de 31%, habiendo sido de 54, 56% a comienzos de la década. Es sin duda un gran logro. Incluso llegó a hacer reformas en educación como la de la ley de carrera pública magisterial. Pero al mismo tiempo y paradójicamente, pues la democracia perdió legitimidad, perdió gobernabilidad, la conflictividad social se agudizó, el presidente se alejó un poco del pueblo, se alejó de los pequeños, no incorporó a los pequeños productores dentro del modelo y encargó todas las funciones de desarrollo a las instancias descentralizadas. Aceleró tremendamente el proceso de descentralización, casi toda la inversión, 70% de la inversión pública pasó a los niveles subnacionales, y esto lo que significó fue un incremento notorio de recursos en esos niveles, sin la capacidad de gestión necesaria, y entonces pues incrementó la ineficiencia, el desorden y la corrupción. Y esa sensación de una corrupción creciente, de una ineficiencia, de una exclusión por parte del Estado fue lo que llevó a la mayor parte de la gente, o casi el 50% de la población, a votar en la primera vuelta por Ollanta Humala y por Keiko Fujimori, es decir, reclamando un presidente más cercano, más eficiente, un Estado más eficiente, menos corrupto, etcétera, ¿no es cierto?, más inclusivo. Bueno, pues esos son los retos precisamente de Ollanta Humala. Llevar a cabo una profunda reforma de la gestión pública para conseguir un Estado mucho más eficiente, de mejor calidad, con servicios de mejor calidad, más inclusivo, menos corrupto, etcétera. Y por supuesto, manteniendo los altos niveles de crecimiento. Este va a ser quizás su principal reto también. Y para eso tiene que dar las señales claras. La mayor parte de las señales que ha dado hasta ahora son efectivamente claras. El gabinete responde a una idea de mantener efectivamente este modelo, introduciendo los cambios necesarios, pero habría que evitar declaraciones como las de Marisol Espinosa el día de hoy, en el sentido de que se planteará modificar la Constitución, entre otras cosas, para eliminar el artículo relativo a los contratos ley, que es un planteamiento pues que no ayudaría a crear digamos, la confianza necesaria para reanimar la inversión, porque lo que hay que hacer ahora es reanimar una inversión que se ha desacelerado, esperando a ver qué cosa pasa. Hay que entonces afinar muchísimo mejor ese tipo de señales, los contratos ley, los contratos de estabilidad jurídica, etcétera. Se podría decir que ya no tienen sentido en un país que tiene grado de inversión, que ha conseguido un cierto grado de estabilidad, pero precisamente con un gobierno como este sí, que de alguna manera todavía inspira incertidumbre, no es el momento de eliminar esa clase de contratos. Bueno, y otro tema es el salario mínimo, que lo mencionamos porque esa sí sería una mala señal, pero no para los grandes y los medianos, sino para los pequeños, para los pequeños empresarios, los microempresarios, y para los trabajadores de esos sectores, ¿no es cierto? Sería una muy mala señal porque probablemente se generaría desempleo o informalidad en esos segmentos. Al respecto, hoy día hay un artículo de Gustavo Yamada, profesor de la Universidad del Pacífico, en el diario El Comercio, que recomiendo leer porque él sugiere la necesidad de un salario mínimo diferenciado por tamaño de empresas. Para la gran empresa es un salario mínimo, pero para la pequeña y microempresa otro, e incluso diferenciados por edad. Y agrega criterios para fijar el salario mínimo. Es un artículo que habría que leer antes de tomar cualquier decisión al respecto. Bien, nosotros vamos a estar ahora con Epifanio Vaca y Miguel Santillana para conversar precisamente acerca de uno de los temas clave en el próximo gobierno, que es el famoso impuesto a las sobreganancias. Finalmente el Perú
tiene una carga tributaria, la minería peruana, mayor o menor que la chilena. ¿Tiene sentido o no tiene sentido estos impuestos? Luego vamos a estar con Jaime Antesana para abordar el tema del narcotráfico, qué es lo que va a pasar. Eso es un asunto absolutamente vital en el próximo gobierno también. Y finalmente con María Enma Mejía, ex canciller de Colombia y ahora secretaria general de la UNASUR. Ha venido al Perú y la hemos entrevistado el día por la mañana. Vamos a pasar la entrevista ahora. Regresamos.